Muy buenas tardes a nuestros amigos y hermanos en la fe que están a esta hora sintonizando su programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Le damos una muy cordial bienvenida y deseamos que la palabra de Dios sea de beneficio para todos nosotros. Todos nos beneficiamos de la lectura de la palabra del Señor, porque podemos ver y escuchar lo que Él hizo durante su ministerio terrenal y también lo que está haciendo y lo que hará en un futuro próximo. Estamos estudiando en el Evangelio según Juan y vamos a leer en el capítulo 6 y desde el versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Después de esto, fue Jesús al otro lado del mar de Galilea, el mar de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Ya había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, así mismo de los peces cuanto querían. Cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto lo recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a tierra donde iban. El día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que
no había allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberia junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Vamos a leer hasta ese versículo de momento, deseando que la sola lectura de la palabra de Dios ya sea de mucho beneficio para todos nosotros. Antes de continuar, vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, estamos agradecidos en esta tarde una vez más y alabamos y glorificamos tu nombre, porque tú eres digno de toda la alabanza, de toda la honra, de toda la gloria, porque en tu amor y misericordia nos salvaste a través de la obra portentosa hecha una vez y para siempre, por medio de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Qué maravilloso es, Padre Celestial, este amor divino, este amor inmensurable que realmente no podemos cuantificar y lo podemos comprobar a través de la muerte de su Hijo, el Señor Jesús, en la cruz, para salvarnos, para liberarnos de la condenación eterna. Gracias porque una vez más nos has permitido poder leer tu palabra a través de este medio de comunicación social y que llega a muchos lugares que nosotros ni siquiera sospechamos. Y deseamos que tu palabra pueda caer como semilla en buena tierra en los corazones de nuestros amigos y que ellos puedan llegar a tener y a recibir a Cristo como su único y personal Salvador. Nuestro Dios, queremos pues rogar en esta tarde por nuestros amigos que llaman al programa. Especialmente pedimos por aquellos que están enfermos. Sabemos que nuestros cuerpos, como consecuencia del pecado, se enferman y los virus atacan, las bacterias atacan y necesitamos estar protegidos. Rogamos por aquellos que confían en el Dios eterno para el perdón de sus pecados y para su sanidad física, para que ellos puedan obtener lo que ellos desean. Pero sabemos que tu Hijo amado vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así deseamos, nuestro Padre amado, que realmente podamos en esta tarde saber de personas que han entendido realmente que no se trata de vivir una vida de religiosos, sino una vida de hijos tuyos, y obedeciendo no a decretos, a estatutos, a reglamentos escritos por hombres, sino solamente a tu palabra. Padre, pedimos también por aquellos que están en la droga, en el alcoholismo, para que tú les puedas ayudar a salir de ellos si es que ellos quieren escapar de esas prisiones en que están a merced de Satanás. Queremos pedir especialmente por aquellos hogares donde no hay tranquilidad, no hay paz, porque sabemos que si no conocen, si no tienen a Cristo en sus corazones, no pueden tener paz. Pero pedimos para que ellos puedan lograr convivir en buena forma. Queremos rogar por señora Gina, por don Raúl, para que les guardes y especialmente a señora Gina que le sigas ayudando en su salud física, que ella pueda estar bien, pueda estar tranquila. Te pedimos por don Raúl, por sus hijos, por sus nietos, por los que trabajan aquí en este canal,
para que sean preservados por tu amor y misericordia, y que ellos también puedan tener en cuenta el lugar de privilegio en el que tú les tienes en este momento, y que puedan asimismo asegurar el futuro eterno de sus almas. Queremos pues, nuestro Dios, dejar todas estas peticiones en tus manos, rogando por nuestro país, por nuestra ciudad, por las autoridades que gobiernan, para que tú tomes el control de ellos y que todas las cosas puedan hacerlas con sabiduría y en beneficio de los que están bajo su cuidado. Queremos quedar así agradecidos en el nombre del Señor Jesús, quien es nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, queridos amigos, aquí tenemos nosotros la cuarta señal que el Señor Jesús hizo aquí en su ministerio terrenal, que es la multiplicación de los panes y los peces allí en aquel lugar. El apóstol Juan, al continuar con el relato acá en el Evangelio, dice, después de esto, vale decir, después de aquello que consideramos en el capítulo 5, en el capítulo anterior, el Señor Jesús continúa en su ministerio. No sabemos cuánto tiempo ha pasado de esto, pero sí, lo que sí es cierto que sabemos que ha pasado un tiempo apreciable y que el Señor Jesús, Él continúa con su trabajo o su ministerio público. Y el Señor va al otro lado del mar o el lago de Galilea, conocido también como el mar de Galilea, como el mar de Tiberia, y porque eran ciudades que estaban alrededor de ese lago, y pusieron ese nombre de Tiberia en honor a uno de los emperadores, a Tiberio, César. Así, por eso se conoce también con ese nombre. Y como el Señor Jesús estaba haciendo muchos milagros, muchas sanidades, como hemos visto. Ya vimos al comenzar el capítulo 5 cómo el Señor sanó completamente a un hombre que hacía 38 años que estaba paralítico, postrado allí en su lecho, y el Señor le sanó, y así sanó a muchos más. Y la gente estaban muy contentos con esos milagros, aunque habían enemigos e incrédulos que siempre estaban tratando de criticar, o incluso los enemigos tratando de quitar la vida al Hijo de Dios, porque para ellos era una ofensa que el Señor Jesús dijera que Él era Hijo de Dios. Así dice, el Señor pasa en una barca al otro lado del lago, y le seguía gran multitud. Mucha gente iba tras el Señor. Y la razón era porque veían las señales que hacía Él los enfermos. Qué triste es cuando la gente sigue por curiosidad o por algún interés personal o por comprobar algunas cosas si son reales o no son reales, y no porque creen en la palabra de el Hijo de Dios. Y era esta la situación de esta gente. La gran mayoría seguía al Señor solamente por
curiosidad o porque deseaban obtener un beneficio de parte de el Señor Jesús. Y el Señor, dice aquí, subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Es seguramente una región boscosa, ahí al otro lado del lago, y el Señor allí se sienta con los discípulos, y él, su costumbre era estar entregando enseñanzas a sus discípulos. Así, él de repente, aun cuando él sabía todo lo que acontecía a su alrededor, porque él siendo el Dios encarnado, él era omnisciente, él sabía, él conocía todo, absolutamente todo lo que acontecía a su alrededor. Así dice, el Señor alza los ojos o levanta la mirada y él puede ver que había venido mucha gente, una gran multitud. Y aquí el Señor Jesús, él quiere probar la fe de uno de sus discípulos, de Felipe. Y el Señor dice, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Ya habían pasado mucho tiempo y el Señor está preocupado por las necesidades físicas de aquellos que le seguían y la necesidad de alimentarse, de comer para estar en pie. Él, en su bondad, en su misericordia, en su gracia, Él no dejaba pasar ningún detalle. Y mire cómo Él se compadece de la condición humana, la necesidad de la alimentación. Y el Señor no es que pregunte porque Él quiera aumentar su conocimiento en cuanto a cómo resolver una situación así, sino más bien Él quiere escuchar de su discípulo a ver cuánto había aprendido en el tiempo que llevaba con Él, porque Felipe ya había visto milagros, tremendos milagros. Entonces él debió entender mejor la situación ante la pregunta del Señor. Y dice el Señor, ¿de dónde? Seguramente eran lugares alejados donde ellos estaban allí, no habría donde ir a comprar. Y además de eso, si era una gran multitud, también radicaba el problema en cuanto al dinero, porque el Señor no llevaba gran cantidad de dinero con ellos, solamente llevaban en la bolsa lo justo y necesario para las cosas que necesitaban primordialmente, especialmente sus discípulos. Entonces él pregunta a Felipe. Y bueno, Felipe, con una mente fría, calculadora, no pensando más allá, no mirando más allá de lo que podían ver sus ojos, escuchar o entender, él hace un cálculo inmediatamente. Y dice Felipe, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. 200 denarios de pan no eran suficientes. Era harto dinero porque un denario era el salario de un día de un trabajador. Entonces
estaban involucrados 200 días de trabajo, imagínense, para alimentar solamente en una ocasión o en una oportunidad a esta gente. Había una gran imposibilidad, no tenían dinero, no había donde comprar, y Felipe está enfrascado solamente en una posibilidad, humanamente hablando, que no podían ellos superar ese problema. Y aquí interviene Andrés, hermano de Pedro. Y Andrés dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Un muchacho, un jovencito, seguramente, y es muy probable que así fuera, que aquellos 5 panes y esos 2 pececillos que él llevaba en su alforja era lo que su madre le había dado para que él mismo se alimentase, para que él mismo tuviese algo que comer, y yendo en pos de Jesús. Pero este jovencito es un ejemplo, es un gran ejemplo para muchos, porque él, eso poco que tiene, que tal vez era suficiente para él, pero eso poco que tiene, él está dispuesto a entregárselos a Jesús a fin de que él lo utilice. Qué maravilloso es cuando estamos y tenemos la disposición de dar de lo que tenemos para el Señor, de entregar nuestro corazón, nuestra vida, nuestras posiciones, porque Él es digno de tomar todo aquello. Y al razonamiento humano, a la mente fría calculadora de los hombres, obviamente, si no era suficiente si compraran 200 denarios de pan para que todos tocaran algo, menos, mucho menos, con 5 panes y 2 peces. Pero lo poco en las manos del Señor es más que suficiente. Lo poco en las manos de aquel que es el creador de todas las cosas es mucho. Y nunca, queridos hermanos en Cristo, hablo a mis hermanos que escuchan el programa, nunca debemos considerar que es muy poco o es muy pequeño lo que nosotros podemos aportar en la obra del Señor, porque el Señor, aquello poco, Él lo puede utilizar para la gloria y honra de su nombre. Y obviamente aquello que dimos en los días de las pequeñeces, como dice la palabra del Señor, será de mucha y de muy buen resultado en el tribunal de Cristo, cuando el creyente comparezca para recibir de acuerdo a lo que hizo estando en el cuerpo, y eso tiene que ver con la premiación, con los regalos que el Señor va a dar, los premios que el Señor va a dar por el trabajo
hecho para honra y gloria de su nombre, en beneficio de los creyentes, en beneficio de aquellos que están en tiniebla. Aquí vemos la generosidad de un jovencito, que no es cosa común, porque generalmente al ser humano le gusta más recibir que entregar. Pero aquí está este joven, este muchacho, que nos da una gran lección para nosotros. 5 panes de cebada y 2 pececillos. Entonces, mire cómo el Señor, en su gracia, dice Él, hacer recostar la gente. Ya había mucha hierba en aquel lugar, era hierba verde. De acuerdo a los historiadores, no era muy común que esto se diera en aquellos parajes, que hubiera mucha hierba, pero allí estaba el creador de todas las cosas, el Señor, y Él acomoda a las personas, los hace estar en una posición de comodidad, en un lugar fresco y en un lugar limpio, para recibir la provisión que Él les va a entregar. Qué maravilloso el cuidado de el Hijo de Dios, de el Mesías, para con aquellas criaturas que estaban siguiéndole por intereses, muchas veces intereses mezquinos. Y el Señor dice que hizo recostar la gente, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia. También aquí el Señor nos deja una lección para todos y cada uno de los creyentes. ¿Cuántas veces, queridos, damos gracias por los alimentos? El desayuno, el almuerzo, la once. La palabra de Dios nos enseña que todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, dice el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo en su primera carta. Pero sí hay que hacerlo con acción de gracia. Y vamos a leer mejor el pasaje para que usted lo aprecie y lo considere dentro de lo que es su accionar diario. Dice en el capítulo 4 de la primera carta, escrita por el apóstol Pablo a Timoteo, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Así no tiene que pedir la bendición, porque ya los alimentos son una bendición de hecho de parte de Dios. Solamente hay que dar gracias, porque el Señor, en su gran misericordia y bondad, permite que los tengamos en la mesa, y dar gracias por esa provisión, y también pedir que los alimentos no falten en la mesa de ninguna persona. Así
vemos aquí la acción de parte del Señor. Y si el Señor Jesús, Él dio gracias al Dios eterno por estos alimentos, cuánto más nosotros debemos agradecer toda la provisión que tenemos de parte de Dios, porque todas las cosas que son para nuestra vida física y espiritual, todo proviene de parte de Dios. Vamos a escuchar un himno y luego continuamos. Bien, entonces el Señor Jesús toma aquellos panes y estos peces y Él da gracia. Y los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, así mismo de los peces como cuánto querían. Mire, qué tremenda maravilla que ocurre aquí, algo que a la mente humana, al razonamiento humano, es difícil de entender. Eran 12 los discípulos, habían 5 panes y 2 pececillos. ¿Y cómo, en qué momento es que todos reciben y pueden repartir a la multitud? Es algo que realmente no podemos entender, pero la gracia, la bondad de Dios es maravilloso. Y este capítulo también tiene que ver con aquello que el Señor Jesús también dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo y que da satisfacción a las gentes. Y aquí es el pan para el cuerpo, para que se sustenten aquellos. Y uno piensa, ¿cuánta gente habría? Porque se habla de 5.000 hombres. Pero si habían hombres, obviamente habrían mujeres y habrían niños. Así, la cantidad que se multiplicó aquí es realmente algo asombroso. Algo que no podremos entender, cómo es que toda aquella multitud se sació, porque ellos recibían cuanto querían, no había limitación, no había límite. Cada uno podría pedir cuanto deseaba comer. Amigos, esto es una muestra y lo podemos aplicar a la obra de Cristo. Hay una obra de redención suficiente. Y el Señor Jesús, Él dijo: yo soy el pan vivo. Y el que come de este pan nunca tendrá hambre, como esta gente de este milagro, que ellos se saciaron. No había escasez, no había limitación, había de sobra. Y de hecho sobraron 12 cestas, dice la palabra de Dios. Sobraron 12 cestas. Amigo, amiga, la obra de Cristo es suficiente. Nadie
puede decir que no alcanza para él o para ella. Hay provisión abundante. Y estamos hablando ahora de salvación, de vida eterna. Yo les doy vida y no perecerán jamás, dice el Señor en cuanto a la provisión de salvación para todo aquel o aquella que cree en el Señor Jesucristo. Yo creo que entre esta multitud no habría ninguno que fuera incrédulo a lo que estaba recibiendo y viendo, porque todos comieron y se saciaron. Y el Señor dice, recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. La provisión de Dios debe ser aprovechada al máximo y en su totalidad. Pero ¿cuánto de la obra del Señor en este tiempo no es aprovechada por las personas? Porque no entienden el mensaje del Evangelio. No entienden que realmente Dios quiere salvar, quiere satisfacer al alma hambrienta, al alma sedienta, al alma cansada. Dios, en su amor y misericordia, Él desciende y Él lo hace para beneficio de los hombres. Dice aquí en el versículo, voy a leer algo que vamos a ver en la próxima ocasión, pero dice aquí, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y la gente dice, Señor, danos siempre este pan, pensando en lo material. Pero el Señor dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Él sacia al alma necesitada. Y aquí vemos a estos hombres cómo vieron esta tremenda señal que el Señor Jesús hizo, esta tremenda muestra de amor por aquellos necesitados en ese momento, y ellos aquí razonan. Dijeron, refiriéndose al Señor Jesús, verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Siendo ellos judíos, teniendo el Antiguo Testamento con ellos recordaban lo que Moisés dijo a sus contemporáneos en aquel tiempo, cuando él les anunció que Dios iba a levantar un profeta como él, obviamente diferente, y estaba la promesa. Entonces ellos aquí, al ver estas señales, ellos concluyen en su pensamiento que en realidad ellos estaban en frente del profeta que ya había venido, aquel profeta que había anunciado Moisés,
y de cierto no estaban equivocados, porque era la venida del Señor, daba cumplimiento a aquella profecía entregada por Moisés a los israelitas en aquel tiempo. Entonces, seguramente, de acuerdo a lo que viene en el siguiente versículo, habrían comentarios, habrían actitudes que estaban revelando el pensamiento de estos hombres que, contentos, satisfechos por la provisión de alimento y pensando que ellos podrían asegurar su futuro sin necesidad de tal vez de trabajar, de ganarse el sustento, teniendo a Jesús como su rey. Él podría seguirles proveyendo en forma gratuita el alimento. Pero el Señor Jesús, el que conoce los pensamientos del hombre y que nadie tiene que decirle ni mostrarle lo que el hombre piensa, Él entiende claramente, Él sabe claramente que las intenciones de la gente es hacerle rey. Y el Señor Jesús, Él volvió a retirarse al monte solo. Se evade. Él no quiere que le hagan rey, porque Él no vino a establecer el reino literal en Israel. Él vino como el rey que venía a reinar en el corazón de aquellos que quisieran ser los súbditos del reino de Dios. Va a venir el tiempo en que sí, Él va a venir para establecer su reino milenial en la tierra, pero en esta ocasión la misión del Señor era rescatar lo que se había perdido, y para ello Él iba a tener que dar su vida en rescate por todos. Así el Señor se evade y no permite que la gente le proclame rey. Así Él se va solo al monte. Y sabemos por las Escrituras, por los evangelios, que Él se iba a orar, a estar en comunión con su Padre. Eso era lo que Él hacía al irse al monte. Era una comunión íntima. Así los discípulos, viene la noche, no sabemos cuánto faltaría para el anochecer, pero al anochecer, dice, los discípulos descendieron al mar y, entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Aún el Señor, de acuerdo al itinerario que vemos y de acuerdo a lo que nos relata el Evangelio, el Señor Jesús aún estaba allí en el monte, en la zona boscosa, orando a su Padre. Y ellos entran en la barca y van cruzando el mar. Y dice, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron
a Jesús que andaba sobre el mar. ¿Cómo podríamos nosotros, los seres humanos, a través de nuestra pequeña mente, de nuestra poca imaginación, no entender que Jesús, Él no solamente podría caminar sobre el agua, porque Él es el creador de todo. Él es el creador de todas las cosas por Él fueron hechas, dice al principio del Evangelio. Y nada de lo que ha sido hecho, si no lo hizo Él, no existiría. Él es la fuente de la vida y el que sostiene el universo. Así, si el creyente o si los discípulos pensaran en forma responsable, con fe, en el Hijo de Dios, no habrían de extrañarse, pero ellos ven que una persona viene caminando sobre el agua y tienen miedo. Era realmente para ellos una visión que seguramente les trastornó, porque jamás habrían pensado ni se habrían imaginado que un hombre pudiese caminar sobre el agua. En otro evangelio donde también se relata este mismo incidente, Pedro, él pide ir al encuentro del Señor. Y el Señor le dice que venga, que vaya. Pero luego Pedro comienza a dudar y se empieza a hundir, porque no estaba depositando su fe, su confianza en la persona de el Señor Jesucristo. Y el Señor le pregunta: ¿por qué dudaste? ¿Por qué? Y el Señor llega donde ellos están y luego Él les dice: yo soy, no temáis. A lo mejor para usted o para mí, para los que en este tiempo leemos la palabra de Dios, este yo soy no tiene gran significado, porque no vivíamos en aquel tiempo, ni conocíamos de las palabras que Dios empleaba a través de su Hijo para presentarse como el Dios todopoderoso, el Dios eterno. Esta palabra yo soy es el nombre de Dios. Y los judíos, ellos lo sabían muy bien. Y esto lo vemos cuando Moisés fue comisionado para rescatar a Israel de la esclavitud en Egipto, y le preguntan, bueno, Moisés dice: yo voy a los hijos de Israel, pero ellos me van a preguntar, ¿cuál es el nombre de tu Dios? Y el Señor Jehová en ese tiempo le dice: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy
me ha enviado. Así, este yo soy era realmente maravilloso y les infundió confianza a los discípulos y se les acabó el miedo. Ellos entonces, o sea, cuando el Señor se presenta y les recuerda que Él es Dios, que Él es el Hijo de Dios, entonces con gusto le recibieron en la barca. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Amigo, usando un lenguaje figurado, tú vas cruzando por el mar embravecido de este mundo. Y tu barca da tumbos y parece que va a naufragar. Pero si Cristo va contigo, podrás tener una travesía tranquila. Y los creyentes confiamos en que el Señor va con nosotros y Él nos va a llevar al puerto seguro por la eternidad. Qué maravilloso es que confiamos no en obras humanas, no en palabra de hombre, sino solamente en la palabra de Dios. Te invitamos en esta tarde a que invites al Señor Jesucristo a entrar en tu vida, que el Dios de la eternidad pueda, por así decirlo, gobernar tu barca y llevarte al puerto seguro. No confíes en religiones ni en palabras de hombre alguno, sino solamente en la palabra del Dios eterno. Vamos a escuchar un último himno. Agradecemos su sintonía y si usted dispone de tiempo, le invitamos a que nos acompañe en nuestras reuniones los viernes, miércoles y domingo, aquí en Pedro Aguirre Cerda 189 a las 19 horas. Que el Señor les guarde y les prospere y que usted pueda entender el mensaje de salvación en nuestro deseo, y si el Señor lo permite, el próximo jueves estaremos nuevamente con el Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Del Señor. Agua Santino, agua purificada